Denis, yo lo que escucho de manera muy consistente, es decir, casi palabra por palabra, en quienes están expresando opiniones sobre el tema de esta tercera ley, la del servicio profesional docente, de parte del PRI, de parte del PAN y de parte del PRD, es que debe aprobarse y que no debe tardar en aprobarse, que va, esa ley va. Hay matices, el PAN dice tiene que ir exactamente como está, el PRI y el PRD no están tan comprometidos con una posición, pero todos dicen va. Si es así, ¿por qué no fue? Pues fíjate que la semana pasada discutimos mucho cuál era la razón de que se hubiera retirado y si era realmente la calle o si había intervenido el pacto y el PRD. Y ya pasado una semana sabemos que fue realmente el PRD en el seno del Pacto por México, pero que no lo hizo únicamente por el tema de la calle o de las presiones de la gente, sino que también lo hizo motivado por algunas observaciones que hicieron gente que está cercana al tema educativo y que les dijeron que había ciertas cosas en la redacción que sí había que cambiarlas. A lo cual, es decir, no solamente hubo ahí un acuerdo, que había más de una razón por la cual valía la pena bajarla, y lo que yo tengo entendido es que va, digo, lo sabemos todos, que los partidos están comprometidos con el espíritu fundamental y que simplemente, pero que sí va a haber cambios, y que sí va a haber cambios no motivados nada más porque la coordinadora haga ver ciertas cosas, o algunas secciones de la coordinadora que han estado más dispuestas a realmente decir cosas muy concretas, otros piden simplemente la eliminación incluso de la reforma constitucional que ya ocurrió. Pero parece ser que sí hay ciertas cosas que están dispuestos a tomar y a discutir, y que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, no he escuchado a una sola persona decir que no va a ir, simplemente cuál es la magnitud de las modificaciones que se van a hacer, pero ninguna, tengo entendido, va en contra de lo esencial, que es el tema de que el control sobre las plazas y sobre cómo se avanza en la carrera, digamos, la recuperará el Estado mexicano respecto a quien la tenía, que era básicamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y sin embargo, Joaquín, lo interesante bajo este escenario será, si es así, que en esta tercera ley, que es la más controvertida, el corazón de la reforma, dicen, y a la que más se opone la coordinadora, finalmente sí la vaya a avalar el PRD cuando no se sumó a la votación de las dos anteriores. Pero no me extrañaría, tal vez, porque lo que ha visto el PRD en estos días es que sí hay como un ambiente social muy a favor de la reforma, muy en contra de las manifestaciones. Es decir, ya ahorita el PRD, pienso, sabe que tiene sus costos ponerse del lado de los que no quieren la reforma. Pero no deja de ser sorprendente, si ese fuese el caso, que el PRD sí se sumara a esta, ¿no, Joaquín? Sí, sin duda, Leopoldo. Yo creo que aquí hay un cálculo, pues no político, hay un cálculo electoral. Sí, porque los partidos ya no hacen cálculos políticos, hacen electorales. ¿Cuál es? Pues que este grupo que está en el Zócalo es una minoría de una minoría, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Comparado con el número de mexicanos, pues el CENTE es una minoría. Y comparado con el número de maestros integrantes del CENTE, estos de la coordinadora es otra minoría. O sea, estamos hablando de la minoría de una minoría. Ahora, yo estoy viendo una cosa, Leopoldo. Pero a ver, el cálculo electoral, es decir, entiendo que lo que estás diciendo es, si el PRD ve que esto le puede costar electoralmente, igual sí la avala. Con los cambios del caso, digamos. Sí, con los cambios del caso. Hay ciertos cambios que sean sustantivos o simplemente para salvar cara, pero ciertos cambios, y puede ser que sí la avala, si ve que tendría un costo electoral no hacerlo. Sobre todo un costo electoral, Leopoldo, en este caso en el Distrito Federal. El tema del Distrito Federal, más que la evaluación, a ver si me explico, si puedo hacerlo claramente, más que la evaluación es el problema de la calle, las marchas y los bloqueos. A nivel nacional el problema es la evaluación, es el problema de fondo. El PRD tiene su santuario en el Distrito Federal desde que hubo elecciones aquí. 1997 ganó el gobierno del Distrito Federal, 2000 ganó todos los diputados locales y todos los diputados federales, 2003 ganó, y por supuesto también ganó el 2000 el gobierno del Distrito Federal, 2003 ganó todos los diputados locales, todos los federales y todos los delegados. Esto que está irritando tanto a un sector de los habitantes del Distrito Federal, están viendo que tiene un costo electoral. Entonces, por eso están empezando a desmarcarse.
Por otra parte, en cuanto al contenido, Leopoldo, si efectivamente me dicen que lo bajó el PRD para hacer unas reformas, un momento, el pacto es muy importante como mesa de concertación, pero el pacto no legisla. Para modificar una iniciativa está el Congreso. Bueno, a petición de los legisladores del Pero PRD. además, Bueno, sí, pero vamos, pero el tema de modificar una iniciativa es responsabilidad exclusiva del Congreso de la Unión. Y a mí me dicen que bajaron la iniciativa para modificarla en lugar de haberla presentado y que hubiera sido modificado en esos mismos términos en la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario. A mí no me acaba de convencer esa explicación. Sí, es que yo creo que yo creo que el tema ahí es que bueno, el PRD sabemos que está muy dividido, es decir, hay muchos PRDs y en ese sentido lo que se acuerda en el pacto no necesariamente pasa por digamos, o pasa bien por todos los diputados y los senadores. Pero al mismo tiempo lo que mostraría es que sí hay cierta comunicación y dijeron, bueno, no la rechaces, nada más vamos a dejarla de lado, vamos a platicar. Es decir, sí podría haber una explicación a esto. Sí, no fue para negociarla. Sí, no vamos, sí la hay. No, es que no fue para modificarla. No, ¿Para qué fue? Yo también eso. No tenía como propósito, no vayas a pensar que es gran la controversia con Joaquín, pero no fue esa posición ¿La del PRD? para que se modificara nada del dictamen. Fue para darse un respiro ante... El PRD es el partido político comunicante, con eso que conceptualmente también de ahí parte el problema, que se toma como si realmente fueran profesores, que es un movimiento político, para un respiro y que no pareciera que fácilmente se agotaba eso que le llaman el diálogo. Entonces, para efectos del pacto, dicen, el PRD lo pide, pues sí, ahorita no se nos vaya a mover del pacto, vamos a aguantar el pacto hasta donde dé. Y es una petición de posponer la discusión. Bueno, va a entrar el martes 3 y yo creo que se va a aprobar el mismo martes o el día siguiente. ¿Igual? Todo parece indicar que va a pasar. Finalmente la reforma va a pasar. Yo coincido con Carlos en el sentido de que me queda claro que sí habrá modificaciones a esta ley, habrá modificaciones, pero no estoy segura de que el que la hayan sacado el miércoles pasado en la discusión sea motivado realmente porque vieron que se necesitaban hacer esas modificaciones. Yo creo que el PRD sí estaba siendo muy presionado por la coordinadora y por muchos otros diputados perredistas allá adentro también, ¿no? Porque sí, había salido del pacto. Sí, salió estaba del en principio pacto. Acordado y después piden que se retire. Pero no estaba acordada. Perdón, una acotación brevísima en el pacto, a lo que acaba de decir Adela. Sí. Y lo había dicho Denise. Yo creo que sí habrá modificaciones al dictamen. Sí, claro que habrá. Ínfimas respecto del espíritu de la reforma. Es decir, si hay respecto de las expectativas de la coordinadora. No, si hay modificaciones no son para complacer. No. Esto no es la charrita del cuadrante ni el programa Complacencias. La reforma va y va como fue concebida y fue dictaminada. Habrá modificaciones más bien de carácter técnico que quizás tienen sentido desde el punto de vista pedagógico, etcétera. Pero a mí me parece muy acertado lo que dijo Joaquín respecto del interés electoral del PRD en esto, porque ciertamente los costos pueden ser funestos para el PRD si le hace el juego a un movimiento político vergonzante amamantado por el erario, que formalmente es una falsa coordinadora nacional, porque no es nacional, de trabajadores, lo cual es muy relativo también, porque se la pasan más bien vacacionando y recibiendo bonos que ellos mismos le llaman de lástima por regresar a clases. Es decir, creo que ha quedado en evidencia, se ha encuerado el movimiento de un grupo de personas minoritarias respecto a la población nacional y del sindicato, a las que sin embargo tienen títulos más bien chafones, casi de los del portal de Santo Domingo, de profesores, porque la falla en la enseñanza pública está desde las normales rurales, las contrataciones sindicales, las prebendas contractuales con los gobiernos que la amamantan y la maiceada
que, como te explicó Gabino Cuen, Oaxaca, se da en una cosa que ellos mismos le llaman bono de lástima. Bueno, a ver, creo que ya dimos una primera pasada respecto de por qué no se votó. Y hay ahí distintas opiniones. Y ya Marín dice, avanza y dice, se va a votar y con cambios ínfimos. Dice respecto del espíritu de la reforma y yo añadí respecto de las expectativas de la coordinadora también. ¿Tú crees que se va a votar? Vamos, que se va a votar pronto y te dirían no solo eso. ¿Crees que se va a votar, digamos, preservando el pacto, es decir, van a ir los tres partidos con esto, o es el momento en que el pacto se rompe, como han dicho muchos, y ya nada más irá el PRI con el PAN? ¿Qué piensas, Denise? Bueno, lo decía yo creo que nadie ha puesto en duda que la reforma va. Yo sí creo que va a haber cambios en el texto. Efectivamente, lo decía yo de hace rato, no en el espíritu, yo creo que sí, pero que son cambios que para muchos pueden ser importantes. La única duda que yo tengo es, entre más, digamos, rascamos, yo tengo la impresión de que el movimiento no es tan unitario como parece y efectivamente hay posiciones muy distintas entre las diferentes secciones de la coordinadora. Yo creo que hay un intento por subir a quienes pueden subir todavía a partir de ciertas modificaciones. Desde luego, con respecto a la 22 de Oaxaca, que es la más radical, pues no, nada que ver. Es decir, esto no tiene ningún sentido. Aquí estamos en un mundo en donde no hay negociación posible, ¿no? Si están pidiendo que se retire la reforma constitucional. Pero respecto de los partidos. Respecto de los partidos, ¿qué ves tú? Parecería, dado que hay un acuerdo desde el pacto y desde las primeras conversaciones del pacto sobre el tema del espíritu, pues que el PRD tendría que ir. Si le agregas efectivamente lo que decía Joaquín, el peso de la calle, el problema de la Ciudad de México, en principio tendría que ir. Si no va en esta, pues de todos modos ya ni para qué seguimos platicando sobre las próximas, es decir, pues ya... Es el fin del pacto. Estamos hablando de una reforma constitucional. No, va a ser el fin del pacto. Yo no Bueno, creo es que lo que entiendo es que ya ni hablamos de las próximas, porque creo que lo que dice Denise si no es más difícil que vaya con la energética, es más difícil que vaya con la fiscal, ya si no va en todas esas. Sí, pero Leopoldo, yo de lo que he sabido y de lo que he visto es que el acuerdo del pacto es mantener el pacto independientemente de si alguno de los partidos vota una iniciativa en contra. No. Es decir, mantener el pacto. Bueno, tú dices que no. No, es que yo creo que el pacto incluye ir juntos. El pacto lo tiene el presidente mediante con un instrumento, una mesa de negociación permanente. Y en una mesa de negociación permanente es de negociación, no de acuerdos permanentes y eternos. ¿No? Sí. Entonces, el PRD... Pero estarás de acuerdo, Joaquín, perdón que te interrumpa, que no tienen que votar siempre los tres en el mismo sentido. Exacto. Pero si consistentemente uno de los tres vota en contra de las reformas principales, pues ya no es... Perdón, doctor, las dos anteriores, ¿qué queda del las dos anteriores contaron con votos perredistas, y esta que viene es mi presentimiento, si se quiere decir, tendrá más votos perredistas que las dos anteriores. A ver, Joaquín, acaba y regreso con Denise, porque sí quiero... Sí, a ver si otra vez me puedo explicar, porque hoy ha sido un día difícil. Para todos. Para todos. Sí. A lo que ves a esto. Para sí o no. Para todos los demás. El pacto es un instrumento, lo decía el miércoles pasado, lo reitero, que no había tenido ningún presidente. Es un instrumento de negociación permanente. Pero reitero lo que decía hace un momento, no es un instrumento de acuerdos, de coincidencias permanentes y eternas. No las exige. No las exige. No las exigen porque es la razón de ser de la existencia del pacto. Bueno, déjame porque si a la primera votación en contra se rompe el pacto, pues valiente pacto. Bueno, déjame regresar con Denise, porque quiero hacer la misma pregunta a todos. Entonces, si crees que el PRD es posible, más bien probable, en algún grado, que vaya, y ves que esto sea la primera semana de septiembre? Sí, y nada más, si me permites, sí creo que el pacto lo que implica es el encontrar el punto en común de las propuestas de los diferentes partidos. Y sobre el tema, por ejemplo, energético y sobre el fiscal, el elemento de unión era, saquemos el 70% en el que coincidimos y dejemos el 30% fuera. Por ejemplo, el PRD planteaba, no haga
una reforma fiscal ivocéntrica, así le llaman, centrada en el IVA. Ahí no podemos ir, pero podemos ir en esto otro. No hagamos algo, pero a mí no me queda en absoluto la impresión, por lo que sé, de que el pacto sí es una mesa de permanente negociación, Sí, pero también es una hoja de ruta, como la llaman. Pues sí, pero no es una mesa de acuerdo permanente que si hay un desacuerdo se rompe, porque ha habido desacuerdos y profundos. En el pacto y no se se ha roto. legisla, punto. Bueno, tú estás de acuerdo con Joaquín. Absolutamente. Yo creo que el pacto no es para siempre y para todos. No, pero ¿quién dice eso? También Marín está de acuerdo con Joaquín y veo Ciro que también. Es decir, que no exige A ver, el pacto. Ciro no ha hablado. Pero yo lo comentaba desde la semana pasada, por supuesto que estoy de acuerdo. Tomábamos el caso de la reforma energética y yo te decía, se puede dar el caso de que el PRD vote, algunos, a lo mejor vota en lo general en contra de la reforma, pero puede votar en lo particular a favor de algunos. Claro, Creo que esto puede pasar. Sigo creyendo que en lo que nos dijo hace 8 días Manlio Fabio Beltrones, que este punto suspendido de la reforma educativa, la Ley General del Servicio Profesional Docente, se votaría en 2 o 3 semanas. Ya pasó una, le quedan todavía 2. Yo creo que sí se va a votar. ¿Crees que se va a votar pronto? Y te hago la pregunta, ¿crees que va a venir los 3 partidos en esto? ¿Qué piensas? No lo sé. Es y que si no el van los PRD, partidos. y si el PRD no vota a favor de esta ley o vota dividido sobre esta ley, yo no veo ningún riesgo para el pacto. Ningún problema. Además ya ocurrió, Leopoldo, ya ocurrió. El ninguno. PRD votó en contra de la ley que crea la Ley General de Educación y votó contra la ley que crea el Instituto de Evaluación. Como partido, pero hubo algunos legisladores que votaron. Permíteme. ¿Y qué pasó? Pues votó a favor en lo general. Sí. Por eso. En diciembre. En lo de la general reforma sí, pero educativa. las 2 leyes reglamentarias las votó en contra. En Y parte. pregunto yo, ¿qué ocurrió? Nada. Es lo que puede pasar. Diría Ciro, es anecdótico. Pero ahora déjame quizá que te esta vez puedo pregunte, votar a Joaquín. favor, A partir de lo que sabemos y lo que yo he visto en tu noticiero también, Ciro, y lo que leo, es a un presidente del PRD y a los coordinadores de sus bancadas, pues muy en la posición de vamos con la reforma, vamos con la reforma, vamos con la reforma. Entonces, tú te pregunté hace rato, ¿tú crees que va el PRD? Tú dices sí va a ir el PRD y es porque no ir es ponerse del lado de los que bloquean, digamos, tiene un costo electoral, esa es tu posición. Sí, Leopoldo. ¿Y crees que la votación será pronto? El dictamen se subirá al Pleno el martes. En los diputados. El martes es la primera sesión de este periodo ordinario. Además es por ley que se incluya en la agenda. No, porque es un asunto que no se dejó pendiente del extraordinario, no se incluyó. Entonces no existe la No, obligación. sí se incluyó, pero lo bajaron. Bueno, eso, pero en entonces todo no se caso... incluyó. tú No, lo bajaron de madrugada, sí Por está eso. incluido. A ver, Carlos, no estuvo en la agenda, punto. No. De nueva cuenta. Bueno, pero en todo caso, pues... El martes, Eso es desinformación. Leopoldo, Mejor yo desde Sarajevo supe cómo estaba la el cosa. martes se presentará al Pleno con una pequeña reforma, si me permites, que dice que los maestros que tienen planta, base pues, pasarán las 3 evaluaciones, presentarán 3. Si en la tercera, si no las pasan, en el tercer examen, lo retirarán del aula y pasarán a un puesto administrativo o podrán pedir una jubilación adelantada. Que ese es el... Ese sería el Esa es cambio la de la novedad, jubilación. se le agrega la jubilación. Exactamente, sí, por lo otro Exactamente. Los maestros de nuevo ingreso que no pasen a la tercera evaluación serán excluidos y serán cesados. Y Que ya pierden estaba, plaza. eso ya estaba. Entonces En ese sentido, se valida lo que ha dicho el presidente y lo que han dicho pues los que apoyan a la reforma, de que no hay afectación a derechos laborales. Exactamente, además hay un Porque bono... no son corridos, en todo caso son desplazados de la docencia a la función administrativa o jubilados. No pierden ni el bono de la lápiz. zanahoria, Leopoldo, de esto es que los maestros que pasen la evaluación recibirán bonos y estímulos Claro. por haberla pasado. Como debe ser. Esto es lo que se está agregando. Que no estaba. ¿Tú Lo que dice piensas Joaquín. Yo que creo se que va a votar pronto yo creo y que se va a quizá votar con pronto el y voto que de qué parte partidos? del PRD, quizá parte del PRD vaya a votarla. Bueno, entonces vamos a quedarnos con la idea que se va a votar relativamente pronto. De lo que yo pienso, ¿no te dice importa? sí. Manlio, perdón, sí, No me preguntaste, pero lo puedo decir. tú empezaste y por eso después dije que iba a dar una ronda a partir de lo que ha dicho, pero explícanos. No solo ¿te para gusta decir, repetir, se doctor, presenta el dos, martes y se aprueba
a más tardar en la misma semana, quizás el jueves, a más tardar. Y dices que con el PRI, el PAN y algunos del PRD. Sí, más de los que aprobaron algunos de los detalles de las otras dos. A ver si los Bueno, otros pues no lo aprobó entonces ninguno, hombre. el consenso aquí creo es que se aprobará con cambios que no afectan la sustancia de la ley, que no afectan el corazón de la reforma, y será pronto. Decía Ciro que 2-3 Fabio decía semanas. 2-3 semanas, ya Sí, pasaron sí, una, entonces será máximo en 2 semanas, y que pues será probablemente con 2 partidos y unos, o incluso los 3 Incluso partidos. Leopoldo, esto lo refuerza el presidente en su declaración de esta tarde al regresar de la gira en Monterrey. Cuando el presidente quiere decir algo que no ha dicho, llega al hangar presidencial y se hace una pequeña rueda de prensa. Y ahí dice todo lo que quiere agregar. Ahí reiteró que la cancelación de su viaje o posposición se dijo a Siria para atender los trabajos a Turquía, perdón, que yo creía que era por el problema sirio, sí, obviamente no va a ir a Siria, para atender la agenda legislativa. Qué bueno que dijo eso, porque se había dicho que era por los problemas en Siria. Bueno, también, oye, Eso Siria, se había pues, puesto. Turquía es la plataforma Sí, de la de inminente Estados invasión. Unidos, Es un pero- ingrediente adicional, pero lo importante Entonces está esto acá. te da más Claro. idea de que van a estar operando lo que es el lunes, sobre todo, el domingo también, ¿de cara a qué? Pues de cara a sacar ya esta reforma. Esta Después ley de quiero reforma. regresar al tema del presidente y también esto de que va a cambiar el informe, etcétera. Yo creo que hay anuncios importantes, pero bueno, ahorita me quedo con que el consenso es que sí se va a aprobar, y yo pregunto, ya que se apruebe, ¿qué va a pasar con la coordinadora? ¿Qué va a pasar con las calles? ¿Qué podemos esperar nosotros como periodistas y la ciudadanía en general? Pero para eso primero hago un corte.